Proyección de infectados. Dijimos que la matemática también nos puede ayudar a construir un modelo matemático para poder proyectar cuántos infectados habrá hacia el futuro. ¿Y cómo se consigue esto? A través de los datos que nos brinda la MINSA, el Ministerio de Salud, lo que nos comunica los medios de comunicación día a día, porque actualmente, hoy, se confirma 395 casos. Entonces, ¿cómo vamos a construir nuestro modelo matemático? Empezamos afirmando lo primero. Esto lo dijimos. E multiplicado por P, que ya sabemos lo que es, va a ser igual a un factor. Y eso es constante. Y además, ¿qué vamos a tener? Variación de infectados en un día N ¿esto es igual a qué? A la derivada de infectados con respecto al tiempo. Esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, reemplazamos los valores. Variación de infectados de N, que es esto, esto igual a E multiplicado por P, que llega a ser el factor, que ya sabemos cómo se calcula, multiplicado por I de N, infectados. Entonces, si la diferencial le mandamos a multiplicar y el I de N a dividir, ¿qué obtenemos? 1 sobre I de N diferencial de N. Esto igual a el factor multiplicado por la diferencial del tiempo. Ahora vamos a integrar. Entonces, integral indefinida de 1 sobre los infectados de N sería logaritmo natural de I de N más la constante 1 va a ser igual a f, que es una constante, puede salir de la integral, y acá se entiende el 1, por lo tanto sería solamente el tiempo más una constante 2. Diríamos que quedaría logaritmo natural de infectados de N igual a f multiplicado por el tiempo más constante 2 menos la constante 1 sigue siendo constante, por lo tanto yo pongo una constante 3. Por álgebra básica podemos decir que elevando el número e a todo ello sigue manteniéndose la igualdad. ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos hallar los infectados de N. Acá quedaría I de N, que va a ser igual a E elevada a todo ello, que va a ser E a la F multiplicado por T, por ser suma, E a la constante 3. C3 es una constante, la E es un número, por lo tanto yo le puedo denominar una K, ya que sigue siendo una constante. F es una constante, E es un número, sí mantiene una constante también, pero no lo voy a denominar con otro valor, ya que a mí me interesa F, porque F se puede calcular. Veamos por acá. Nos quedaría que la función I de N llega a ser la K, ordenándolo de una mejor manera, multiplicado por todo ello, que también lo podemos expresar
así. ¿Y por qué? ¿Por qué no puse paréntesis? El t, para romper el paréntesis, el t pasa a multiplicar y sería f por t, lo mismo que está acá. Así que no se altera en nada. Este sería nuestro modelo matemático, pero general. Ahora lo que vamos a hacer con esto es descubrir el valor de k y el valor de f, ya que son constantes, pero lo vamos a descubrir con nuestros datos. Llegamos a esto. Infectados de n va a ser igual a la constante multiplicado por e elevado al factor, que también es una constante, y todo elevado al tiempo. Esto es lo que se denomina una función exponencial. Entonces lo adaptaremos nuestra función general a nuestra situación. Recordemos entonces que el primer caso en el Perú fue el 6 de marzo, pero no se tomó ninguna medidas hasta el día 15 de marzo, que se declaró la cuarentena. Nuestra función lo vamos a adaptar desde que se tomó la cuarentena, que es el 15 de marzo. Matemáticamente fue el día 10. Para el día 11 ya estuvimos en cuarentena nacional. Desde ahí hasta hoy, que es el día 18, vamos a tomar esos valores para formar nuestro modelo matemático. Entonces empecemos. Diremos, en el día 11, que viene a ser el 16 de marzo. En el día 11, ¿cuántos infectados hubo? Se confirma que hubo 89 infectados. Entonces, reemplazando nuestra función, diremos, y de 11 viene a ser igual ¿a qué? A la constante multiplicado por e a la f elevado al tiempo. ¿Pero qué tiempo? 11. ¿Cuánto se confirmó a esa fecha? 89 casos confirmados, ¿cierto? Entonces, desde el día 11 empezó la cuarentena. Hoy, día 18, se confirma 395 casos. Entonces decimos, en el día 18, que viene a ser 23 de marzo, ¿cuánto se confirmó? Veamos. Infectados en el día 18 va a ser igual a una constante multiplicado por el factor elevado a 18. Esto va a ser igual a ¿cuántos casos confirmados hasta el momento? 395 infectados. Bien, si nos damos cuenta, estos cumplen una proporcionalidad. Entonces, podemos decir que K e a la F elevado a la 18 sobre K e a la F elevado a la 11 va a ser igual a ¿qué? Esto igual a 395 sobre 89. Como vemos, se simplifica la constante, me va a quedar e a la f, 18 menos 11, 7, igual a 395 sobre 89. Donde e a la f me quedaría raíz de 7
de 395 sobre 89. E a la F, ¿cuánto sería? Aplicando nuestra calculadora, viene a ser 1.2373. Entonces, E a la F igual a 1.2373. Pero nosotros queríamos descubrir el valor de F. Entonces, aplicando el logaritmo natural a ambos lados, logaritmo natural de E a la F, solamente me quedaría F, que va a ser igual a logaritmo natural de 1.2373. Finalmente, conseguí el valor de F, que va a ser igual a 0,2129. Este es el valor de F. Entonces descubrimos que F es igual a 0,2129. Esto es como decir, en porcentaje, 21.3%, ¿cierto? Pero, ¿qué indica este factor? ¿Qué significa este 21.3%? Indica exposición de contagio y probabilidad de contagio. Recordemos que la multiplicación de estos dos es el factor. Entonces, si tú te expones al máximo, es decir, estás en toda la sociedad haciendo reuniones, deporte, y a la vez no te cuidas, tal vez estornudas en la cara de alguien o no te lavas las manos, te estás exponiendo al máximo. Eso es un factor del 100%. Pero si te restringes y te quedas en tu casa y no sales, no te reúnes con nadie, te cuidas, te lavas las manos, toses cubriéndote, eso sería un factor del 0, bueno, no llegaríamos al 0, pero casi 0%. Pero pasa eso, no, con los datos que tenemos y en cuarentena, estamos viendo que hay un factor del 21.3%. Este es el factor con cuarentena. Imagínense si no se hubiera aplicado la cuarentena nacional. ¿A cuánto ascendería este factor? Bien, entonces, ¿qué nos falta descubrir? La constante. Reemplazando este valor de 0.2129 tendríamos, podemos reemplazar en cualquiera de estos, en cualquiera de estas ecuaciones, el valor de F. Lo voy a hacer con el primero. Entonces decimos K multiplicado por E a la F, que es 0.2129, y esto lo da igual a 89, lo cual para despejar K, toda esta expresión de E elevado a la 0.2129 y todo elevado a la 11, mandamos a dividir al 89 en una calculadora científica y vamos a obtener el valor de K, que es el valor de 8.5539. Entonces, teniendo el valor de F, que es 0.2129, la constante, que es 8.5539, reemplazamos para obtener nuestro modelo matemático. Sería, por lo tanto, el modelo sería I de n va a ser igual a la constante, que vale 8.5539 multiplicado por E a la F, E 0.2129, y elevado al tiempo. Pero el tiempo sabemos que está trazando en días, es decir, en un valor n, en un día n.
a la n. Finalmente, este es nuestro modelo matemático con los valores ya obtenidos durante la cuarentena, y con ello podemos proyectar o predecir cuántos infectados habrá en cualquier día que nosotros queramos. Bien, teniendo ya la función que nos permitirá proyectar la cantidad de infectados por el coronavirus en un futuro, vamos a realizar entonces esta proyección. Recordemos que la función es, como vemos en pantalla, 8.5539 multiplicado por e elevado al factor, que es 0.2129, y todo elevado a un día cualquiera, a un día n. Entonces nos vamos a Excel. Si nos damos cuenta, acá en la columna de proyección con cuarentena, ya que nuestro análisis fue solamente con cuarentena, ya puse la fórmula. Arriba vemos que está 8.5539 multiplicado por una potencia. Aquí dice como base 1.2373, pero ¿por qué puse este valor? Porque si calculamos lo que está en paréntesis, que es un número 2.7182 elevado a la 0.2129, les aseguro que se les saldrá este valor, 1.2373. Y el G15 indica la potencia. ¿A qué potencia está? Recordemos que es a la potencia n. Y n pues va a ser el número 11, el día 11. Entonces, ¿qué pasa en el día 18? El día de hoy, 395, tal cual fue el caso confirmado. Y los valores intermedios, si nos fijamos, se aproximan a los casos confirmados por la MINSA. Recordemos que el factor promedio estamos evaluando de 0.2129, pero los factores varían, no es siempre igual todos los días. Acá tenemos la columna de factores. El primer día de cuarentena fue 0.25, el segundo día 0.31, y así hemos ido disminuyendo hasta 0.08, que ha sido el día de hoy. Pues entonces, como vemos, ha variado el factor, lo cual aplicar la fórmula al desarrollarlo nos bota este factor promedio, 0.2129. Y por ello es que la función nos da aproximaciones, no son valores exactos, hay que tenerlo bien en claro. Son aproximaciones, que se asemeja, sí, pero no es exacto. Entonces, proyectándonos con este factor de 0.2129, vamos a obtener el 31 de marzo, es decir, a fin de mes, llegaremos a esta cantidad, 2.170 infectados, con este factor promedio. Miren esa cantidad, es asombroso, ¿cierto? Falta algo de 7 días y miren a cuánto llegaremos con este factor, vuelvo a mencionar. Pero, ¿qué hubiese pasado si no hubiesen aplicado la cuarentena? Hice una columna también, hacen el mismo cálculo, les va a salir estos valores que se encuentra aquí. Ese va a ser la fórmula que hubiese sido si no hubiesen aplicado la cuarentena. Esta proyección, fíjense, ¿cuánto estaríamos el día de hoy? Día 18, 3.139 infectados. Asombroso, ¿verdad? Pero es la verdad. ¿Y con cuánto hubiésemos terminado? Miren, 138.766. Parece totalmente increíble, pero es verdad. ¿Y con qué factor lo estamos utilizando? ¿O con qué factor promedio? Con 0.4736. Les invito a que lo calculen y les va a salir ese factor. Teniendo todos estos datos, pues quise hacer los gráficos para ver la gran diferencia de la proyección sin cuarentena y con cuarentena. Bueno, si alguien lo quiere hacer, lo hace de la siguiente manera: subraya todo
los valores, los datos, se va a insertar gráficos recomendados y aquí tenemos el que prefiero ver y acá está. Este es el gráfico. Yo lo tengo en PowerPoint para que lo puedan visualizar mejor. Está acá. Toda la curva naranja es la proyección sin cuarentena y obviamente sin toque de queda. Miren cuánto hubiésemos llegado hasta el día de hoy nada más. 3139 ya hubiese. Casi nos estuviéramos asimilando a la situación de Italia. Es increíble. Pero como sí se tomó medidas, tenemos el color plomo. Esa es la curva de la proyección con cuarentena. Como vemos, se va muy asemejando a los casos confirmados. Se llevan una pequeña diferencia, que los casos confirmados llega a ser la curva de color azul. Pero fijémonos un momento acá, en el último factor sucedido el día de hoy, 0.088. Fíjense que es muy optimista tener este valor. Vaya que el día de hoy cuando lo calculé me sorprendió. 0.08. Recordemos que el factor que debemos llegar es a 0 para así decir por fin ya no hay más aumentos. Entonces, ¿qué tal si seguimos siendo optimistas? Y digamos que en adelante solamente sería 0.10. Con ese factor calcularemos a ver cuánto llegaríamos a fin de mes, siendo optimistas, es decir, no exponiéndose al contagio y además cumpliendo las medidas de prevención, para así mantener este factor, este último factor. Para empezar, F tendría que valer 0.10. Va a cambiar el F y a la vez hace también que cambie la constante, lo cual tendríamos que volver a calcular. Pero como nosotros somos hábiles, vamos a hacerlo de una manera más práctica. Recordemos que la variación de infectados es E por P por la cantidad de infectados del día anterior, ¿cierto? Entonces, pero E por P es el factor, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué nos falta saber para determinar cuántos infectados van a aumentar en un día? Simplemente multiplicamos el factor, que es E por P, multiplicamos por la cantidad de infectados del día anterior. Si hoy es 395, nosotros queremos saber cuánto va a haber mañana. Teniendo un factor de cuánto dijimos, ponemos igual el factor de 0.10, siendo optimistas, claro, multiplicado por 395, que va a ser la cantidad de infectados del día anterior. Esto me va a dar el aumento, pero si yo quiero saber cuántos infectados va a haber en el día siguiente, ¿qué tengo que poner? Sumarle nuevamente los que hubo en el día anterior, ¿cierto? Damos enter y nos fijamos. 435 se proyecta que irá a haber el día de mañana, y si jalamos hasta fin de mes, dice la matemática que terminaremos con 847 infectados.